En los pisos superiores de Manhattan, donde el acero y el cristal rascan el cielo con ambición fría, se encontraba Sterling and Associates, una firma de consultoría empresarial cuya impecable fachada corporativa escondía corrientes subterráneas de prejuicio y miopía. En el epicentro de esta opulencia, una joven de 26 años, Valentina Herrera, trabajaba incansablemente. Mexicana de Guadalajara, con un MBA de una universidad de élite y un inglés impecable, Valentina había llegado a Nueva York con la esperanza de que su talento y esfuerzo la llevaran lejos. Pero a pesar de su brillantez, su origen y su idioma materno se convertían en un blanco constante de sutil, y a veces no tan sutil, desprecio. Valentina venía de raíces humildes. Sus padres, don Roberto y doña Carmen, mecánicos y vendedora de tamales respectivamente, habían hecho sacrificios inimaginables para darle las oportunidades que ellos nunca tuvieron. «Hija», le decía su madre mientras contaba las monedas, «tú vas a volar alto, pero nunca olvides de dónde vienes. Tu lengua, tu cultura, es tu fortaleza». Estas palabras eran un ancla en el mar de desaprobación que a menudo sentía en la oficina. En Sterling and Associates, el menosprecio era liderado por la implacable Margaret Thompson, gerente de recursos humanos. Su actitud era fría como el hielo de Minnesota, y su pasatiempo favorito parecía ser corregir el ligero acento de Valentina o reprenderla por hablar español. «¿Podrías usar inglés, por favor? Estamos en Estados Unidos», solía decir Margaret con una sonrisa gélida. Richard Sterling Jr., el vicepresidente, hijo del fundador, también contribuía con su condescendencia, instando a Valentina a adaptarse a nuestra cultura corporativa mientras jugaba distraídamente con su bolígrafo Montblanc. Incluso sus colegas, como James Morrison, un analista senior, se burlaban de su acento cuando ella no estaba presente. Lo que ninguno de ellos entendía era la profunda ironía de su intolerancia. La misma cultura que denigraban contenía la clave para salvarlos a todos. La hostilidad era una marea constante, pero Valentina la capeaba con profesionalismo. Observaba, analizaba y registraba no solo datos de mercado, sino también las dinámicas tóxicas de la oficina, crucialmente los errores que sus colegas cometían al interactuar con clientes de habla hispana. Había visto cómo la falta de comprensión cultural y lingüística saboteaba relaciones. Lo documentaba todo en silencio, una metódica acumulación de pruebas y conocimiento, sin saber para qué le serviría. La tensión en Sterling and Associates escaló dramáticamente un martes por la mañana. Robert Sterling Sr., el patriarca de 78 años, convocó una reunión de emergencia. Su rostro, habitualmente impasible, estaba marcado por la gravedad. «Tenemos una situación crítica», anunció con voz temblorosa. «Hernández y Vega Corporativo, nuestro cliente más importante, está considerando terminar su contrato. Representan el 40% de nuestros ingresos anuales». Un escalofrío recorrió la sala. Hernández y Vega, un gigante mexicano en construcción e inmobiliario, era el pilar financiero de la firma. Richard J. palideció. «¿Cuál es el problema?», preguntó, sudando visiblemente. «Sienten que no entendemos sus necesidades culturales y de mercado», explicó Sterling Sr. «Dicen que nuestros reportes son culturalmente insensibles y que hemos perdido oportunidades por no comprender las sutilezas del mercado latinoamericano». Margaret Thompson se removió incómoda. Ella había sido la principal interlocutora, siempre insistiendo en el inglés, ignorando las preferencias de los ejecutivos mexicanos. «La situación es peor de lo que pensábamos», continuó el fundador. «Si perdemos este contrato, despediremos al 60% del personal. Otros clientes latinoamericanos también están inquietos. Podríamos estar en bancarrota en 6 meses». La sala quedó en un silencio sepulcral. James Morrison, cuyas presentaciones llenas de errores culturales habían contribuido al desastre, miraba al vacío. La espada de Damocles pendía sobre todos. «Tenemos una última oportunidad», declaró Sterling Sr. Joaquín Hernández, el CEO de Hernández y Vega. «Ha accedido a una reunión final este viernes. Debemos impresionarlos y recuperar su confianza». El destino de Sterling and Associates pendía de un hilo que, irónicamente, solo la persona más menospreciada de la sala podía tejer. El pánico se apoderó de la oficina. Los pasillos eran un hervidero de susurros ansiosos. Richard Jr., Margaret y James Morrison se encerraron en la oficina principal, debatiendo desesperadamente. Sus ideas chocaban con la misma falta de comprensión cultural que había causado el problema. «Podríamos contratar un consultor externo que hable español», sugirió Margaret con voz temblorosa. «No hay tiempo», respondió Richard,
frustrado. Además, no conocería nuestros proyectos internos. Mientras tanto, en su escritorio, Valentina trabajaba, aparentemente ajena. Pero cada palabra de la reunión de emergencia había resonado en ella. Esa noche, llamó a su padre. «Papá, ¿conoces a Hernández Invega?» Don Roberto, orgulloso de su ciudad, la conocía bien. Don Joaquín es un hombre de tradiciones, pero muy inteligente, le dijo. Valora la confianza y las relaciones. Siempre prefiere hablar en español para los detalles importantes. No por no saber inglés, sino porque sabe que hay cosas que se pierden en la traducción. Una chispa se encendió en la mente de Valentina. Su arma secreta no era un documento ultra secreto o una táctica financiera innovadora. Era su identidad. Durante 2 años había observado los errores, las traducciones torpes, la ignorancia de festividades clave, las recomendaciones que chocaban con los valores familiares mexicanos. Ahora tenía una oportunidad de demostrar que su cultura, su idioma, su debilidad percibida, eran en realidad su mayor fortaleza. Al día siguiente, llegó a la oficina con una determinación silenciosa pero inquebrantable. Había pasado la noche revisando sus notas y los reportes antiguos enviados a Hernández Invega. Se horrorizó al ver la magnitud de la insensibilidad. El 5 de mayo confundido con el Día de la Independencia, estrategias de marketing individualistas para una cultura centrada en la familia, ignorancia de la importancia de la siesta y las sobremesas largas. Todo documentado, meticulosamente fechado y analizado desde su perspectiva bicultural. Durante la hora del almuerzo, tomó una decisión audaz. Se dirigió a la oficina de Richard Sterling Hutter y tocó la puerta. «Señor Sterling», dijo, su voz firme pero respetuosa. «¿Puedo hablar con usted? Creo que puedo ayudar con el problema de Hernández Invega». Richard la miró sorprendido. «¿Tú, Herrera? Estoy muy ocupado». «Es urgente», insistió Valentina. «Soy mexicana, hablo español nativo y he estado observando los errores en nuestras comunicaciones con ellos durante 2 años. Sé exactamente qué ha salido mal y cómo solucionarlo». La desesperación pintó el rostro de Richard. Gotas de sudor se formaban en su frente. Hizo un gesto para que se sentara. «Tienes 5 minutos», dijo, mirando su reloj Rolex nerviosamente. Valentina se sentó al borde de la silla, abrió su carpeta y comenzó a hablar con una autoridad que nunca antes había mostrado en esas paredes. «Durante 2 años hemos tratado a Hernández Invega como un cliente estadounidense más. Pero ellos no lo son. Don Joaquín valora las relaciones personales y la comunicación precisa. Cuando insistimos en que todas las llamadas sean en inglés, él lo interpreta como falta de respeto». «Pero él habla inglés», interrumpió Richard, frunciendo el ceño. «Sí, pero hablar un idioma no significa hacer negocios eficazmente en él», replicó Valentina. «Los matices, las referencias culturales, se pierden. Nuestros reportes están llenos de errores culturales que son inaceptables para él». Abrió la carpeta y mostró el ejemplo del 5 de mayo. Esto es como si un consultor mexicano le recomendara una campaña para el Columbus Day, pensando que es el Día Nacional estadounidense. Lo hemos estado insultando sin darnos cuenta. En ese momento, Margaret Thompson apareció a la puerta, alertada por las voces. Su expresión se endureció al ver a Valentina. «Richard, ¿necesitas algo? Veo que tienes compañía». «Margaret, siéntate», ordenó Richard con una voz que Valentina nunca le había escuchado. «Creo que Herrera podría tener la solución a nuestro problema». La expresión de Margaret cambió de desdén a incredulidad y luego a una mezcla de vergüenza y resentimiento. La idea de que la empleada que había humillado pudiera ser su salvación era un golpe demoledor para su ego. Valentina continuó, dirigiéndose a ambos con calma. «Señora Thompson, usted insistió en inglés, pero en la cultura mexicana de negocios, el español es una muestra de respeto. Cuando lo rechazamos, comunicamos arrogancia». Mostró la lista de errores. 16 de septiembre, VS 5 de mayo, ignorancia de la cultura familiar, horarios que no respetaban tradiciones. Hemos demostrado una profunda ignorancia del mercado que pretendemos asesorar. Richard se frotó las sienes. ¿Cómo no nos dimos cuenta de esto? «Porque nunca preguntaron», respondió Valentina con una franqueza que cortó el aire. «Durante 2 años me dijeron que me adaptara a la cultura estadounidense, pero resulta que mi cultura era exactamente lo que necesitaban para entender a su cliente más importante». Margaret se hundió en su asiento, la magnitud de su error finalmente evidente. El silencio en la oficina de Richard era casi insoportable.
Richard Sterling Jr. se levantó, caminando de un lado a otro mientras procesaba la devastadora realidad. Habían estado destruyendo su relación más importante por una ceguera nacida del prejuicio. «Está bien, Herrera», dijo finalmente, deteniéndose frente a ella. «Suponiendo que tienes razón. ¿Qué propones?» «La reunión es mañana». Valentina estaba lista. Había preparado un plan. «Propongo liderar la reunión con Hernández y Vega. Puedo comunicarme en español, entiendo sus referencias culturales y puedo presentar nuestros servicios de una manera que resuene con sus valores». «¿Tú?», exclamó Margaret, atónita. «¿Una analista junior liderando?» «Es más ridículo perder el 40% de nuestros ingresos anuales», cortó Richard, su paciencia agotada. Valentina presentó su plan. Una presentación completamente nueva, corregida culturalmente, con propuestas específicas que consideraban festividades, patrones familiares y preferencias arquitectónicas regionales. Richard revisó los documentos. La investigación era meticulosa, las recomendaciones precisas y apropiadas. «Esto es impresionante», admitió. «¿Cuándo hiciste todo esto?» «He estado observando y documentando durante 2 años», respondió Valentina. «Nunca tuve la oportunidad de compartirlo». Margaret se veía pálida, enfrentando las consecuencias de su discriminación. «¿Y si no funciona?», susurró. «Entonces no estaremos peor que ahora», respondió Richard. «Pero si funciona...». La frase quedó suspendida, cargada de esperanza. La noche antes de la reunión, Valentina perfeccionó cada detalle. Habló con sus padres, quienes la llenaron de orgullo y valor. «Mañana no solo representas a tu empresa, representas a todos los mexicanos menospreciados por hablar su idioma», le dijo su padre. «Hazlo con orgullo». En la oficina, Richard anunció a su equipo que Valentina, la analista junior, lideraría la reunión. Las objeciones de James Morrison fueron silenciadas por la firmeza de Richard. Margaret observaba, una mezcla de vergüenza y resentimiento en su rostro. Su autoridad, construida sobre desprecio a Valentina, se desmoronaba ante la persona que ahora era su única salvación. A la mañana siguiente, con 2 horas de antelación, Valentina llegó a Sterling and Associates. Richard la esperaba. «¿Lista para hacer historia?», preguntó con una sonrisa nerviosa. «Nací lista», respondió Valentina, y por primera vez en 2 años, sintió que pertenecía completamente. A las 9:45, Joaquín Hernández y su equipo llegaron. Valentina los recibió. «Buenos días, don Joaquín. Es un honor conocerlo personalmente. Soy Valentina Herrera y coordinaré nuestra reunión». Al escuchar su español tapatío perfecto, don Joaquín se detuvo, sorprendido. Sus ojos se iluminaron. «¿Eres de Guadalajara?» «Así es, don Joaquín, de la Perla Tapatía. Mi familia aún vive allá en Santa Tere». La química fue instantánea. En minutos hablaban de sus ciudades, de familias. Richard y Margaret observaban, dándose cuenta del cambio de ambiente. Mientras caminaban hacia la sala de juntas, Valentina continuó la conversación en español, creando un puente de confianza. «Por fin, alguien que nos entiende», susurró María Elena Vega, la socia de Joaquín. La sala de juntas estaba preparada. Agua, café de olla auténtico que Valentina había hecho esa mañana, dulces mexicanos. «¿Café de olla?», exclamó Joaquín con deleite. «Hace años que no tomó uno bien hecho fuera de México». Los pequeños detalles culturales rompieron el hielo, haciendo que los ejecutivos mexicanos se relajaran. Valentina se dirigió al frente. Durante 2 años la habían intentado silenciar, pero ahora tenía una voz. Comenzó con palabras que nadie esperaba. «Don Joaquín, quiero ofrecerle una disculpa sincera en nombre de Sterling and Associates. Hemos cometido errores graves, surgidos principalmente de nuestra falta de comprensión y respeto hacia la cultura mexicana». El silencio fue absoluto. Margaret palideció. Continuó, explicando cómo habían tratado a Hernández y Vega como si fuera estadounidense, ignorando sus valores familiares y comunitarios. Mostró su presentación. El Zócalo de Guadalajara, la importancia de los espacios familiares en sus desarrollos, el análisis regional detallado. «Nadie nos había hablado con este nivel de especificidad cultural», comentó Joaquín, absorto. «En 2 años de reportes, esta es la primera vez que alguien menciona el concepto de comunidad familiar», añadió Roberto Castillo. La atmósfera cambió de tensa a esperanzada. Valentina, con pasión y conocimiento, desmanteló los errores pasados y propuso soluciones que honraban la cultura.
Habló de sobremesas, de arquitectura local, de trabajar con artesanos. Lo más importante, dijo, llegando al clímax, es cambiar cómo nos comunicamos. Propongo que nuestras reuniones futuras se conduzcan en el idioma en que ustedes se sientan más cómodos. Si es español, perfecto. Joaquín Hernández se puso de pie lentamente. Sus ojos brillaban. Valentina, dijo en español, su voz cargada de emoción. En 20 minutos, has demostrado más respeto y comprensión que Sterling and Associates en 2 años. Señor Sterling, se dirigió a Richard, quien sudaba profusamente. Si Valentina Herrera será nuestra nueva representante principal y tiene autoridad completa sobre nuestra cuenta, no solo renovaremos nuestro contrato, sino que lo ampliaremos. El alivio de Richard fue palpable. Don Joaquín, garantizo que la señorita Herrera será promovida inmediatamente directora de cuentas internacionales y tendrá autoridad completa sobre su cuenta y todas nuestras relaciones con clientes latinoamericanos. Margaret parecía haberse encogido. James Morrison evitaba cualquier contacto visual. Joaquín extendió la mano a Valentina. Será un honor trabajar contigo. Finalmente, tenemos a alguien que entiende que los negocios no son solo números, son relaciones humanas construidas sobre respeto mutuo. María Elena Vega la invitó a Guadalajara para conocer al equipo y sus instalaciones. Después de que el equipo de Hernández y Vega se fue, sonriendo y con planes futuros, Valentina regresó a su escritorio, abrumada. Richard se acercó, humilde. Valentina, te debo una disculpa. Y más que eso, te debo mi gratitud. Acabas de salvar esta empresa. No solo salvar, corrigió Valentina con una sonrisa suave. Tenemos la oportunidad de hacer esto bien por primera vez. Esa noche, Valentina llamó a sus padres desde su nueva oficina, 3 pisos más arriba, con vista a Central Park. Mi hija, estamos tan orgullosos, lloró su madre. Siempre supimos que ibas a demostrarles quién eras. Papá tenía razón, reflexionó Valentina. Mi cultura, mi idioma, mi identidad nunca fueron obstáculos. Fueron exactamente las herramientas que necesitaba para triunfar. Mirando las luces centelleantes de Manhattan, Valentina Herrera, la joven que una vez fue humillada por hablar español, se dio cuenta de la profunda ironía. Había salvado la empresa no por encajar en el molde que otros querían imponerle, sino abrazando plenamente quién era. Su historia se convirtió en una leyenda en los pasillos de Sterling and Associates, un recordatorio inquebrantable de que la verdadera fortaleza, a menudo, reside en lo que otros intentan silenciar.